Quizá, ¿no? Al último que vienen dictados, grupo Doctor, pero 10, el tema que usted le ha dado a Benito Copaja, a Cayo Mamani Crisisto, Marca Mamani Pedro, Mamani Quispe, Tizet Liliana, Vilca Guaita, les ha dado el artículos de la Declaración de Derechos Humanos, los 30 artículos. los 30 artículos está Ancori Vázquez, Sí, Benito, Cayobani, insisto, Mamani Quispe Lisset, Vilca Guaita, Benito Copaja, acá está doble, que señor, acá sí, profesor. escribe doble, marca Mamani, siempre está doble acá, me han dictado, No, doctor, es que como no les ha dado tema, doctor, o sea, se ha pasado el grupo 9, no ha mencionado a quién, solo dio el tema y se pasó al grupo 9, dictó inconstitucionalidad, y se pasó al grupo 10 y empezó a hablar de eso. Porque lo volví a escuchar el audio y no dio tema, una y otra vez lo escuché, doctor. ¿sí? Sí, Bueno, doctor. Ancori Incluso está, Ancori no tiene grupo, ¿no? sí tiene grupo, doctor. Ella te había reclamado, doctor, que por qué no se le había dado tema, te vi. Pero Ancori está pues ahí en el grupo número 11. Sí, doctor. Grupo 11 está Ancori Vázquez, este Cayobani está repitiendo, ¿no? Doctor, no se está repitiendo, sino que creo que se ha confundido usted, doctor, porque no ha mencionado, o sea, a los No, compañeros no se le había tomado en cuenta, incluso han reclamado en clases. Tengo los videos o el audio de los como cuando le han reclamado, doctor. pero ¿por qué me dictan? Yo estoy escribiendo lo que me están dictando. Se Sí, supone doctor, que hasta el grupo, hasta el grupo número 9 les he dado los temas. sí. Y Y ahí eh, empezaron a dictarme al grupo 10, 11, 12, 13. sí, pero no ha mencionado su lista, doctor. ¿Mm? Grupo 10, Arocuti Ticona, Yucra Gómez, Flores Chura, Romero Barriga y Ramos Quispe, grupo 10. Grupo 11, pues de este grupo 11, ¿quiénes se quedarían acá? Es Ancori Vázquez, no está en el 9. Giovanni Crisisto, esto sí, este hay que borrar del 11. Doctor, buenas noches. Sí, un Ese momentito, día, ese día que se ha un repartido momentito. temas, Mamani Quispe, Mamani Quispe no está en el, Mamani sí está también en el nuevo. Vilca Guaita también está en el grupo 11. Benito Opaja también está en el grupo 9. Repetido. Marca Mamani también está, entonces acá solamente estaría de más Ancori Vázquez. no, doctor, yo soy coordinadora del grupo. O sea, ese día ha pasado de que Ah, verdad. repartió, Sí, la eh, habían puesto encabezando, ¿no? repartió temas, pero no me llamó a mí. Y, o sea, yo le dije a usted y me pidió de que le dictara la lista de integrantes de mi grupo. Y yo le dicté y me puso al grupo 11 y y me dio el tema. Se entrando y reclamar, pero no hay problema. Ya, entonces este grupo queda en el grupo 11, ¿ya? El grupo 9 lo anulamos. Y el 9 lo anulamos, entonces sería el grupo 11. Entonces no habría grupo 9. Los demás están ya con sus temas, ¿no? Sí, doctor, todo está bien. Entonces, porque este grupo 11 es importante. Son artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que tienen como base la Constitución Política del Estado peruano. Sí, los 30 artículos te mencionó. Los 30 artículos. ¿Ya? Claro. Con esto ya no hay problema, ¿no? Sí, doctor. La lista que le he enviado está bien, ¿no, doctor? No, eso no lo he revisado, yo sí estoy revisando. Claro, está con los temas y todo, doctor. El grupo 12, de acuerdo con me han dictado, la Gutiérrez Silva, Benito Silva, Cornejo Viola, Gutiérrez Vargas, Sarmiento Mamani, Charaga Flores. Su tema es Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, doctor. Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Ya. Y grupo 13, estaría Castillo, Doctor, Castillo, Laime Chávez, Cotrao, Arucutipa, Luisaca Mamani y Zapanalo. ¿Alguien no tiene grupo? doctor, Doctor, en el grupo 2 se falta una Puede integrarse, ¿no? No hay problema. Doctor, en el grupo 12, Gutiérrez Vilca. Sí, ya diste. En el No, no mencionó mi nombre. Grupo 12, grupo 12, Gutiérrez Vilca Andrea. Gutiérrez Vilca, Gutiérrez Silva, pues ¿dónde estaba? Gutiérrez Vilca No, es sí, Vilca Andrea. Vilca. Gutiérrez Vilca, Benito Silva, Cornejo Viola, Gutiérrez Vargas, Sarmiento Mamani, Charaja Flores. ¿Está bien, no? Sí, doctor, Y conforme. el último grupo, Castillo, Castillo, Laime Chávez, Cotrao Arucutipa y Munizaga Mamani y Zapanalo. Entonces, todos tienen grupos, ¿cierto? Si es que hay otros grupos, le dicen al delegado para formar otro grupo, ¿cierto? Pues hasta ahí estamos bien, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar con nuestras clases. El tiempo está pasando volando. Bien, nos hemos quedado en la diapositiva 11, de acuerdo a mis notas. Ya hemos hecho 11. Sí, sería el 12. Bien. Entonces, acá estamos a aplicación supletoria e integraciones. Solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? A ver, vamos a empezar a tomar intervenciones. Nuestra clase debe ser participativa, no mucho ya la clase tradicional ya fue la historia. 10, 24. A ver, alguien que nos interprete, a ver, esta parte. Dice, solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está claro, cierto? ¿O hay una duda? No hay duda, claro, ¿cierto? No hay duda, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un vacío, hablamos cuando, digamos, no hay un precepto que aclare, digamos, una, una norma del Código Procesal Constitucional. Entonces, cuando hay un vacío, entonces cuando hay una norma que no está establecida en este código, entonces recién se aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ya sabemos siempre cuando sea vinculante. Si no es vinculante, es facultativa la aplicación de los jueces para resolver un conflicto social. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siempre y cuando haya vacío. Si no hay vacío y está claro los artículos o preceptos que establece el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Regir la ley 31.307, pues no hay por qué, ¿no? Utilizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la Corte de Derechos Humanos. Pero en la práctica sí van a utilizar para poder motivar, fundamentar sus defensas, ¿no? Por ejemplo, estamos defendiendo, digamos, un derecho vulnerado que ampara, digamos, el proceso de amparo. Entonces, si hay una jurisprudencia que es al caso concreto del caso que estoy viendo, pues me voy a apoyar con esa jurisprudencia. Pero tengo que ver si es vinculante. Ya sabemos cuándo es vinculante, cuándo no es vinculante, ¿no? Entonces, de esa manera, o también si es que hay una norma que me ampara a mí, ¿no? De acuerdo al caso concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esos casos sí utilizo, ¿no? ¿No? Como un apoyo para motivar o fundamentar mi posición en la defensa, ¿cierto? Ahí dice, los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios.
A ver, ¿alguien puede interpretar esta cláusula? Ahí tenemos en la pantalla. A ver, porque si no se van a dormir. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, para anotarle. Doctor, no se ve la pantalla. ¿No se ve, no se nota? Nada, doctor. No, doctor. ¿Por qué no me dicen, pues? Yo pensé que usted estaba con la pantalla. Ay, ah, si no me dicen cómo es. Yo pensé que estaba compartiendo. Entonces, estamos hablando de la aplicación supletoria, ¿no es cierto? Ahora sí, pueden ver, ¿no? Sí, doctor, sí se Sí, aprecia. doctor. Ya, esta segunda cláusula, a ver, ¿quién me interpreta? Los códigos procesales, Sí se visualiza, doctor. ya, los códigos procesales afines a la materia, dice, discutida son de aplicación subsidiaria, siempre y cuando no perjudique a las partes ni a los fines del proceso opcional, y solo ante la ausencia de otros criterios. A ver, alguien me da a ver una noción, a ver. A ver, ¿quién entiende este párrafo? A ver, Aló, lea. doctor, buenas noches. Sí, bueno, soy yo. Palomino Cruz. Palomino. A ver, escuchamos. Bueno, doctor, puedo entender de que, bueno, hace referencia a los códigos procesales afines, imagino que es al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal. Estas son de aplicación subsidiaria, o sea, que pueda reemplazar de algún modo, por así decirlo, ¿no? A una decisión del proceso constitucional, siempre y cuando no perjudique, ¿no? En este caso, a las partes ni a los fines, ahora sí, del proceso constitucional. Y solo ante la ausencia de otros criterios. O sea, los criterios tendrían que verse como lagunas o vacíos legales en este caso, en el proceso constitucional. Ya, siempre y cuando no, está bien, siempre y cuando no perjudique, ¿no es cierto? Siempre y cuando no perjudique ni afecte, ¿no? El propósito del proceso constitucional. ¿Qué pasaría si perjudica? Si perjudica, estaría atentando contra digamos, la autonomía que tiene en este caso lo constitucional. ¿Ya? Está claro, ¿los demás están de acuerdo? Está claro, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora vamos a hablar sobre otro tema. Finalidad de los procesos, dice. Estamos hablando de los procesos constitucionales, ¿cierto? Dice, los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo la cosa al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Entonces, yo creo que está claro acá, ¿no? Pues el objeto básico del derecho procesal constitucional, ¿no? Es restituir, ¿no? Cuando un derecho está vulnerado o está menoscabado, ¿no? ¿No? Ya sea de forma individual o colectiva. Entonces ellos van a recurrir a través de la garantía constitucional, ¿no? Van a recurrir para ser protegidos. De esa manera, vamos a decir, este es el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? El ejemplo que ponemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno va a ser vulnerado en su derecho de trabajo, ¿cierto? Lo despiden arbitrariamente, incausadamente, injustificadamente. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a tener que recurrir, ¿no? Vamos a recurrir, ¿no? Al Estado. El Estado, a través del Poder Judicial y en forma específica, ¿no? El juez constitucional, entonces, ellos no van a tener que reponer al estado anterior de la vulneración. ¿Qué significa? Si me dan la razón, entonces el juez va a ordenar que me reponga al mismo trabajo, con la misma remuneración
con el mismo turno, con la misma categoría o jerarquía. ¿Ya? Ese es el objeto de los procesos constitucionales, ¿no? Dice, si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por lesión voluntaria del agresor, o si ella deviene irreparable, el juez, atendiendo el agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones y omisiones que motivaron la interpretación de la demanda, y que si procediere de modo contrario, se le aplicará la medida coercitiva prevista en el artículo 27 del presente código, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. ¿Recuerdan cuando yo les hablé improcedencia, eliminar, ¿no? ¿Recuerdan cuando les hablé de la sustracción de la materia? ¿Recuerdan? Hablamos en clase anterior, ¿no es cierto? Pues aquí, en otras palabras, este segundo párrafo está relacionado a la sustracción de la materia. ¿Qué significa eso? De forma resumida. De que yo presento mi demanda, digamos, por ejemplo, ¿no? Por la vulneración incausada, por decir, o de repente por pertenecer al sindicato, me sacan el trabajo. Este es un político, es un problemático, tal y cual, me sacan, ¿no? Por ser. Entonces, yo voy a pedir la nulidad, ¿no es cierto? La nulidad de ese despido. Entonces, acá, ¿qué pasa, no? Me pasa mi carta de preaviso, hago mi descargo, no le satisface es decir, al empleador o a la institución. Entonces, ¿qué va a pasar? Me despiden, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa, no? A veces me pasa mi carta, me sacan el trabajo, pero después se dan cuenta, mediante sus asesores o mediante ellos, mediante los funcionarios, se dan cuenta que me han despedido arbitrariamente, ilegalmente. De repente por un error material o un error, digamos, de percepción o de informe de cualquier una oficina alguna. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, como ya reparó el daño, ¿no? La persona, la institución, la persona jurídica o natural que me ha prácticamente despedido en trabajo, entonces, ¿no? Presentada la demanda, entonces el juez va a declarar fundada, ¿no? Porque ya no tiene nada que investigar. O sea, ahí se produce la sustracción de la materia. O sea, en otras palabras, el demandado corrigió su error y me volvió, ¿no? a, a- a mi puesto, o mismo cargo, la misma remuneración, ¿no? El mismo horario y todo lo demás. O sea, hasta anterior de la vulneración del derecho. O sea, a eso se refiere, ¿no? Este precepto constitucional. Es unos objetivos. Eso cuando, digamos, como estos procesos van a durar, no van a durar, tiene un procedimiento, tiene sus términos, a veces en la práctica no se cumple, ¿no? Hay procesos de amparo que han durado años, cuando los términos son, como vamos a ver más adelante, son sumarios, o sea, rápidos, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a ver más adelante que vamos a recurrir a una medida cautelar. Eso vamos a hablar más adelante. Vamos a explicar ahí a qué se refiere la medida cautelar. ¿Ya? Entonces acá, la demanda, dice, ¿no? Dice, en los procesos de habeas corpus, la demanda puede presentarse por escrito o oralmente, en forma directa o por correo, o a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el juez o secretario sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. ¿Qué significa esto? Significa que, ¿no? Que el proceso de habeas corpus, una de las características no tiene formalidades, ¿ya? No tiene formalidades. Con el anterior código, ¿ya? El competente era el juez penal, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? A veces estaban detenidos arbitrariamente, digamos, en la comisaría de Puno. Ustedes no tienen ni celular ni cómo comunicarse con sus parientes. De repente por la comisaría pasa un amigo, un conocido, ¿no? Y ustedes solo tienen su papel higiénico. Entonces, en ese papel higiénico, una parte de, señor juez penal, estoy detenido arbitrariamente en la comisaría de Puno.
nombre, apellido, ¿no? Mi DNI. Basta con ese documento, el juez tenía la obligación de constituirse ante la comisaría y ver si la detención es arbitraria o es legal. Entonces, acá nosotros tenemos que recordar cuándo una detención policial es legal y cuándo una detención policial es arbitraria. A ver, quiero escucharlos, a ver, antes de estar pasando, porque tenemos que siempre recordar aspectos que ustedes ya han estudiado, ¿no? Solo recordando. A ver, alguien me dice, ¿cuándo una persona es legalmente detenida en una comisaría y cuándo esa detención es arbitraria o ilegal? Eso nosotros como abogados tenemos que saber para defender, sino cómo planteamos un habeas corpus, ¿no? O cómo planteamos un medio de defensa, ¿no? Para recuperar la libertad de nuestro patrimonio. Pues para eso nos estamos preparando, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder defender, ¿no? Cuando una persona es vulnerada en sus derechos constitucionales. A ver, ¿alguien recuerda, a ver, cuándo una detención es legal y cuándo una detención es ilegal? Doctor, Sí. la detención legal sería por orden del juez, tiene que haber un mandato, una orden, y la detención arbitraria sería por simple sospecha, sin existir las pruebas, ¿no? Correspondientes. ¿Cómo apellida? Jufre Gutiérrez, de Beca. Sí, doctor. A ver, además, ¿qué dice? A ver, escuchar a su compañera. Doctor, buenas noches. Sí, buenas. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Sí, con relación al tema, doctor Laime Chávez. Alain, sí. Con relación al tema, pero, doctor, la policía en este caso pues tiene la facultad pues no de detener a una persona, ya sea en delito flagrante o ya sea por orden del juez debidamente motivado, pues no. Y una detención arbitraria sería, yo creo que las detenciones arbitrarias existen, doctor, pero pocas veces se ven toda vez que el personal interviniente pues interviene si es que una persona presuntamente comete un delito. Y casi generalmente la policía pues detiene un delito flagrante. No, así por así tampoco se puede detener una persona. Eso sería todo, doctor. Ya está como más claro. A ver, ¿alguien más, eh? ¿Alguien más tiene una visión? Ya, yo creo que vamos a aclarar acá, ¿no? La detención legal es como ya su compañero lo refirió, cuando se trata de un delito flagrante, o sea, el momento, ¿no? ¿No? Se le encuentra con toda la, digamos, como se dice vulgarmente, con la masa en mano, o con la agresión que está agrediendo físicamente en ese momento, ¿no? Digamos, un varón a su mujer, por decir, a su pareja, está agrediendo físicamente. Y también hay un plazo, ¿no? ¿El plazo cuál es? ¿La detención arbitraria o ¿cómo se llama? ¿Flagrante delito? ¿Hasta cuánto tiempo es? 48 horas. 48 horas, doctor. 48 horas, ¿cierto? Hasta esa fecha todavía puede ser considerado flagrante. ¿Y cuando la detención es arbitraria? Cuando detiene sin mandato judicial, cuando no hay una orden, ¿no? Porque mayormente hay orden judicial. Entonces, si hay un oficio, un orden judicial, entonces es legal que lo detengan, ¿no? Entonces, arbitrario es cuando, digamos, no actúa pues dentro del marco de la ley. O simplemente como, yo he visto casos donde mayormente pasa eso en un pueblo, ¿no? En un pueblo, ¿qué pasa? A veces, como son conocidos todos, un pequeño pueblo, entonces ahí pues la gente se hace amigos de la policía y le dice, no, a ver, sé que esta persona, mi vecino, me debe 1.000 soles. Perdón. Me debe 1.000 soles. Por favor, para que me detenga, hazme la mételo a clavos. ¿Ya? ¿Es legal o es ilegal este tipo de detenciones? Ilegal, doctor, si no hay mandato, si no está incurriendo en la Ilegal, flagrante. doctor.
Claro, es ilegal, ¿cierto? Porque nosotros sabemos de acuerdo a la, digamos, a los derechos que protege el habeas corpus, ¿no? Como por deudas no hay detención por deudas, ¿cierto? Eso vamos a estudiar más adelante. ¿Qué derecho protege el habeas corpus? ¿Y de qué manera se pone en la práctica? ¿Cierto? Libertad, Entonces, ¿no? así es. Entonces, en esos casos, pues nosotros tenemos que plantear un habeas corpus, pero hoy en día ya no es competente el juez penal. ¿Saben ustedes, cierto? Ahora el competente es el juez constitucional. Esa es la modificatoria, ¿no?, del anterior Código Procesal Constitucional con este nuevo, con la ley 31.307, ¿cierto? De esa manera nos vamos a nosotros, vamos a hacer respetar los derechos de la persona, ¿no? Y como dice bien claro, no solamente es por escrito, puede ser verbal, puede ser por teléfono, puede ser por fax, perdón, por WhatsApp, ¿no? Por cualquier medio, ¿no? Hacer conocer. Entonces, no existe formalidades en la habeas corpus. No es como vamos a ver más adelante, por ejemplo, un proceso de amparo, ya hay formalidades. Ya no lo puede hacer por escrito, ¿no? Cualquier abogado va a decir, señor, págalo por escrito, presente su demanda, agarre un abogado. Pero en habeas corpus no. Pues una característica no tiene formalidades. Puede ser a través de una persona o tercera persona que conozca el juez para poder intervenir y presentarse en la comisaría para ver si la detención es legal o ilegal. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si en la comisaría, ¿no?, no le notifican con la papel de detención? Y eso a veces en la práctica eso no dice nadie nada, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿No? La forma legal de detención es cuando uno está detenido, tiene que notificarse, ¿no? Incluso dice, mediante escrito, debe notificarse cuál es el motivo de su detención, ¿no? Tiene que hacerse el control de identidad, tiene que registrarse un cuaderno, ¿no? Sus pertenencias, le han hecho, digamos, un registro personal, ¿cierto? ¿Qué tal no hace nada de eso y de frente lo mete al calabozo? Abuso de autoridad, pues. Pues no, es una detención ilegal. Entonces daría opción, efectivamente, a que lo denuncien por delito de abuso de autoridad. O estaría extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Es que pasaba, ¿no? Eso ahora últimamente ya se está corrigiendo las anomalías, los abusos. Antes, no sé si recordaron ustedes más antes, uno estaba en la discoteca, ¿no? Estaba divirtiéndose, prendía la luz y entraba la policía, operativo. Entraba la policía y venían en camiones y a todo lo trasladaban a la comisaría. Le dije, señor, un momentito, le digo, yo tengo mi DNI, señor, yo soy de acá, soy un ciudadano, estoy haciendo uso de mis facultades, me estoy divirtiendo, señor. No, me acompaña, a todito los subían en camiones y lo llevaban a la comisaría. Y en la comisaría recién los calificaban, ¿no? Entonces hacían el control de identidad, ¿no? Empezaban a ver si estaba requistoriado, no estaba requistoriado, entonces, ¿no? Entonces ahí también se cometía abuso de autoridad, ¿no? Salvo, digamos, que la persona, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, dentro de la discoteca se metió, digamos, un delincuente, ¿no? Que estaban siguiéndolo. Entonces, de esa manera, bueno, para identificarlo, pues, habría una razón, pues. Se tiene que haber criterio y razón para poder privar la libertad de una persona, ¿no? La libertad de una persona, ustedes saben, es algo sagrado, es un derecho fundamental de la persona. Entonces, yo creo que hoy en día ya se está respetando ya. Antes se cometían más abusos, ¿no? Entonces, hoy día, pues, como tenemos la tecnología a través de la grabación, el celular, pues ya se hace un control, ¿no? Si se produce, digamos, un tipo de corrupción, pues hemos visto varios casos, ¿no? Por un simple hecho, por una situación ínfima, purgando carcelería, y todavía los ponen a la autoridad y los retiran de la institución, tantas cosas, ¿no?
Entonces, estas situaciones tenemos que saber, tenemos que analizar, sobre todo, ya, porque esto se da, ¿no? En habeas corpus no tiene formalidades, ¿ya? Entonces, tampoco le pueden privar de una detención legal, ¿no? Tiene derechos, ¿cierto? Inclusive en la comisión le van a leer sus derechos. ¿Cuáles? Contar con un abogado, ¿no? Tengo derecho a guardar silencio. Nadie me puede obligar yo a declarar, ¿cierto? Nadie me puede obligar. Sí, señor, yo quiero declarar, pero primero quiero que esté mi abogado. No puedo decir, no, no, señor. ¿No? Antes, por ejemplo, ¿qué pasaba, no? Antes, cuando estaban a nivel policial, no dejaban actuar al abogado. Decían, no, no, no. El abogado ya, cuando esta investigación lo vamos a pasar con un atestado policial, lo vamos a mandar a la fiscalía. Ahí usted apesónese y defienda. Acá no, estamos haciendo solamente trabajo administrativo, lo remitimos, y listo. Eso también hoy día ya se modificó, ¿no? Hoy día la persona que se detenía desde el inicio ya puede ser asistido con un abogado hasta el final, ¿no? Ya porque tiene derecho a la defensa. Entonces, de todas maneras, también ello pues está haciendo, digamos, eco la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Ellos regulando, ¿no? Regulando siempre la conducta de todos los funcionarios, servidores públicos, ¿no? Que tienen como función velar, ¿no? Por el interés no solamente de las personas, sino de la sociedad. Y también en los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, la demanda se presenta por escrito y deberá contener cuando menos los siguientes datos y anexos. Entonces, acá hay una variación también con el anterior código. Aquí sí va a establecer, como vamos a ver, ciertos requisitos de la demanda. Porque el anterior código, para hacer la demanda, tenemos que remitirnos en forma supletoria, ¿no? Al Código de Procedimientos Civiles. Artículo 424, 425 y 130 del Código de Procesal Civil. ¿Ya? Entonces, remitíamos, pero ahora sí, en este código han puesto ciertos requisitos que debe contener la demanda, pero aún faltan aún los requisitos. Entonces, necesariamente, los que faltan tenemos que sujetarnos y aplicar supletoriamente las normas del Código Procesal Civil, como vamos a ver más adelante. Ya, entonces, aquí sí se contempla en el código, ¿no? Estos, estos requisitos, ¿no? De la demanda son extraídos del artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿Mm? Como establece, ¿no? La designación del juez ante quien se interpone, ¿cierto? Nombre, identidad y domicilio procesal del demandante, e inclusive falta, ¿no? Domicilio real y procesal, ¿no? Pero más abajo dice nombre y domicilio del demandado. Relación numerada de los hechos que hayan producido o estén en vías de producir. Todos los hechos, ¿no? Pues acá utilizamos las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y las circunstancias posteriores, ¿no? Como en toda demanda, denuncia. Entonces, los hechos que dieron origen, los hechos probablemente dichos en el momento y después de los hechos. Entonces, ¿no? En forma cronológica, ¿no? Esa relación. Y pues, los derechos que se consideran violados o amenazados. O sea, ¿no? Derechos vulnerados. O sea, ahí será, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Derecho, digamos, digamos, al trabajo, ¿no? Artículo tal, de qué manera hay que sustentar. ¿No? Depende de derecho, digamos, a otro derecho a la educación, derecho a la seguridad social. Cada uno de los derechos vulnerados tenemos que enumerar y fundamentar, motivar, ¿no? ¿Por qué se está vulnerando ese derecho? Y amparado en qué norma está. Entonces, ¿no? Se tiene que hacer una relación y motivar cada los derechos que se consideran violados o amenazados, ¿no? Luego el petitorio, ¿no? El petitorio, saben ustedes, se resume en su cinta de toda la demanda, de forma precisa. Pues se dice, debe ser clara, precisa, concreta y verosímil, ¿no? Ese es el petitorio.
El petitorio está, pues, digamos, ¿no? Digamos, petitorio. De forma el artículo tal, instauro, demanda de proceso de amparo, ¿no? Proceso de amparo, la misma que dijo en contra de tal, por violar derechos constitucionales, ¿no? Tales, ¿no? Pretensión que la fundamento en las siguientes consideraciones fácticas, jurídicas y medios de prueba. 2 puntos. Entonces, ahí es el petitorio, ¿no? Lo que se pide es forma concreta de lo que contiene la demanda. Luego viene la firma del demandante o su representante o de su apoderado, del colegiado. Pero acá falta la fundamentación jurídica. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente le han considerado el petitorio, ¿no? Petitorio, ustedes ya saben, fundamentos de hecho, fundamentos jurídicos, medios de prueba, ¿no? Y al final reciben a la firma del demandante o del representante, ¿no? De su apoderado y del abogado. Siempre saben la firma a la izquierda es del abogado y la firma a la derecha es de la persona vulnerable de sus derechos, la persona que está recurriendo. Ahora también sabemos que se puede actuar mediante apoderado, ¿no? Con poder. Con poder, si actuamos con poder, nosotros ponemos a la demanda a nuestro nombre, ¿no? Apoderado o representación legal de tal persona. En los sellos tal. Pues, seguimos todo el proceso en la implementación de nuestro patrocinado, ¿no? De nuestro poderante, en este caso. Dice, en ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo o del juzgado o sala correspondiente. En los lugares donde predomina el quechua, el aymara, el que más lenguas aborígenes, la demanda escrita o verbal podrá ser interpretada en este idioma. Eso tampoco no es tan cierto. En la práctica van a ver ustedes. Por ejemplo, ¿no? Yo les he hablado de una improcedencia liminar, ¿recuerdan? Cuando hablaba de sustracción de la materia de improcedencia liminar. ¿Qué tal, por ejemplo, yo presento, digamos, yo quiero, digamos, que me den información, digamos, quiero sacar una información del municipio de acá, quiero saber cuánto perciben los consejeros, ¿cómo se llama esto? Del municipio, ¿verdad? Entonces, yo pido eso, es una información pública, no me pueden negar, pero sí me pueden negar cuando es una información privada. De repente yo pido, digamos, quién está con SIDA, ¿no? Que me den la relación quién está con SIDA, sí, pero es una acción privada, no nos va a dar, ¿no? Entonces, en estos casos, digamos, si la demanda, digamos, es el derecho que no ampara, yo pido libertad de información, compro de amparo, pues el juez lo va a denegar improcedente, liminarmente, o sea, a simple vista, en otras palabras. ¿Por qué? Porque va a decir, pues, este derecho no protege el amparo, sino protege el habeas data, la libertad de información. Se me va a declarar improcedentemente. Pero acá dice, ¿no? En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo o juzgado, o sea, la correspondiente, ¿no? Sí es rechazada, sí. Como le digo, de repente estoy pidiendo, digamos, la libertad de información de ese municipio y voy a ir con un proceso de amparo. Pues, ¿qué me va a dar razón? Pues el juez va a decir, vaya a estudiar su Código Procesal Constitucional. Este no es la garantía pertinente para reclamar ese derecho. No te quieren dar, recurre, señor, al habeas data, no al amparo. Pues esa se llama la improcedencia liminar. Nos rechaza a simple vista, ¿no? El juez, ¿no? lo lee y dice, no, este señor está pidiendo tal cosa, pero eso es otra garantía, ¿por qué está pidiendo amparo por esto? ¿No? Pero en otras palabras acá, lo que significa es de que los procesos de amparo siempre se aplica el principio tuitivo, hemos dicho, ¿no? El principio protector siempre a la persona vulnerable sus derechos. Por eso se acuerda cuando hacemos, ¿no? Cuando hay un vacío en la ley, ¿no? O no se interpreta bien claro, entonces siempre el juez va a interpretar a favor del trabajador, ¿no? Siempre a favor de la persona vulnerable, ¿no? Y no a favor de la empresa o del empresario, acción jurídica.
Entonces, ese es el principio intuitivo, siempre de protección, ¿no?, a la persona vulnerable de sus derechos, ¿no? Por eso decimos en materia constitucional siempre, ustedes saben, ¿no?, que hemos visto más adelante también, ¿no? Cuando no se, no se agilice el proceso, también el juez de oficio puede impulsar, ¿recuerda, no? Puede impulsar el proceso, ¿no? Puede impulsar frente a la inacción de las partes. Pues, cuando hay duda también, siempre va a interpretar a favor de él, de la persona vulnerada, o en este caso el ejemplo del trabajador, ¿no? Esos son preceptos que están contemplados en este nuevo Código Procesal Constitucional. Ahora habla también del turno. Esto estamos hablando en forma general, ¿ah? Todavía, ¿no? Forma general, estamos viendo los ejemplos de ciertas garantías. Después ya vamos a entrar con ustedes ya exponiendo cada garantía y todos estos principios que estamos hablando vamos a poner en práctica. Dice, el inicio de los procesos constitucionales, dice, se sujetará a lo establecido para el turno en cada distrito judicial. ¿Ya? Entonces saben ustedes, si es que hay 2 juzgados o 3 juzgados, si me van a quedar un turno, ¿no? Puede ser mayormente son por meses, ¿no? Entonces, se sujetará al turno en cada distrito judicial. Cuando estamos hablando de distrito judicial, estamos hablando del distrito judicial de Puno, distrito judicial de Arequipa, distrito judicial de Cusco, distrito judicial, son distritos judiciales, ¿no? Dice, salvo en los procesos de habeas corpus, donde los jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia. ¿Qué significa? Recuerdan que les dije, ¿no?, que más antes con el antiguo código era competente el juez penal. Ahí decía cualquier juez, basta que sea penal, era competente para conocer un proceso, digamos, de habeas corpus. Entonces, en este caso, ¿cierto?, ya no hay turnos, igual, solo la diferencia es de acá, que conoce el juez constitucional, ya no el juez penal. Pero acá dice, ¿no?, dice bien claro, dice, inicio de procesos constitucionales, secretario establecido para el turno de cada distrito judicial, salvo en los procesos de habeas corpus. O sea, ahí no hay turno, ¿no? Donde los jueces constitucionales se rigen por sus propias reglas de competencia. ¿Por qué? Porque el juez constitucional va a conocer, ¿no? Y apenas conocido un hecho, van a actuar de acuerdo a su competencia, ¿no? Conforme actuaban los jueces penales. O sea, ahí no va a decir, no estoy de turno, no, cualquiera puede conocer, ¿no? Igual que antes con un antiguo código. Dice, si el demandante conoce, ¿no?, si el demandante conoce antes de demandar o durante el proceso que el funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar al juez que éste no sea emplazado con la demanda. Esto, no, de repente, digamos, en el gobierno regional, ¿no?, el que vulneró es, digamos, en recursos humanos, era tal persona X, ¿no? Y justo después de despedirnos arbitrariamente, lo separa de la dirección. Entonces no es necesario que lo emplaza a él, porque el funcionario que asume el activo y pasivo de la función, salvo que la acción sea personalísimo, no que haya cometido abuso de autoridad. Entonces ahí sí ya lo denuncio, así que se haya retirado, lo denuncio penalmente, ¿no es cierto?, a la fiscalía. Siempre con elementos de prueba o elementos de juicio, ¿cierto? Entonces eso también debe quedar claro. Ahora, aquí hay otra innovación. Dice, en los procesos de habeas corpus, amparo, habeasdad y cumplimiento, el demandante que no cuente con los recursos económicos suficientes o se encuentre en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública y se le hubiere a la especialidad en defensa constitucional y derecho procesal constitucional. Pensarán, como en en nuestra región Puno, no hay defensa pública para procesos constitucionales. Sí hay defensa pública en materia civil, penal, tampoco hay especializado en materia laboral, ¿verdad? Inclusive antes,
cuando entró en vigencia la defensa pública que depende del Ministerio de Justicia, entonces solo defendía a los, por ejemplo, digamos, a los denunciados, ¿no? A los denunciados que carecían de medios económicos. Entonces, esto yo recuerdo que ha sido hubo reclamos, hubo, ¿no? Y también con toda razón, ¿no? O sea, o sea, había defensa gratuita para uno que había cometido un delito y no había defensa gratuita para el agraviado, ¿no? Entonces, hace pocos años es que ya se introdujo en el Ministerio de Justicia también la defensa de la parte agraviada. Solo había defensa para el imputado, ¿no? Pero aún en la fecha no hay defensa, yo no conozco en materia constitucional. Entonces acá simplemente el Ministerio de Justicia falta implementar, ¿no? En aplicación a este nuevo Código Procesal Constitucional y la 31307. Y para ello también hay requisitos. No es cualquiera, porque cualquiera sería bueno que cualquiera vaya pues, de forma gratuita que me defienda, ¿no? Tiene que haber requisitos, ¿no? Tiene que ser una persona vulnerable, que no tiene trabajo, ¿no? O que es una persona discapacitada, o que no tiene un sueldo, ¿verdad? Pues ahí el Estado les da periodo de calificación con la asistente social, les dan defensa gratuita, ¿no? En este caso ahora sí le dan al imputado a la parte agraviada, en materia civil y penal, pero aún falta en materia constitucional y sobre todo en materia laboral, ¿no? Que es muy necesario, ¿no? Es muy necesario. Pero lamentablemente pues, nuestras autoridades regionales no piden, no solicitan y hueva que no llora no ama, ¿no? Pues, cuando se hace una reclamación, una huelga, entonces cuando escuchan recién implementan. Es nuestro sistema jurídico o nuestro sistema político. Entonces, esto seguramente va a implementar en aplicación a este nuevo código procesal constitucional. ¿Hasta acá alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver. Si no, se van a dormir, ¿no? Aló. Sí, doctor, antes que nos pongamos a dormir. ¿Se ha pedido? Disculpe, doctor, otra vez, Palomino Cruz. Sí, la escuchamos. Solo a manera de comentario, doctor, mientras usted hacía la exposición, mi persona hacía un paralelo con lo que había ocurrido con los hechos de convulsión social recientemente en Perú. Cuando, digamos, los protestantes en sus justos derechos, ¿no? Fueron detenidos en Lima. Esta detención inicialmente no fue legal. Sin embargo, ¿no? Posteriormente a ello, los dirigentes, los locales aquí en Puno, ya tenían orden o mandato de detención, fiscal inclusive. En ese caso ya sería legal. Y punto 3, para seguir reflexionando, me preguntaba, ¿fueron muchos manifestantes del ámbito de Puno, de un contexto quechua aymara, que sí, pues, en Lima no podían tal vez expresarse, ¿no? En español, pero ellos tampoco han realizado, digamos, la demanda en lengua materna, sea quechua aymara? En todo caso, doctor, ¿cómo nosotros interpretamos o configuramos la realización de esos eventos cuando nosotros desde un punto de vista constitucional ahora analizamos, pues sí, ¿no? Desde lo teórico? ¿O es que siempre lo teórico va a distar de lo práctico? Nada más, doctor. Perdón. Sí. Ya. Bien, efectivamente, pues con esta coyuntura política hemos visto pues detenciones, ¿no? Detenciones. Entonces, con el supuesto de fragancia, ¿no? Porque hemos visto también ciertos manifestantes, digamos, han hecho un uso desproporcionado. Hemos visto por televisión, digamos, con palos, ¿no? Han visto, ¿no? Que le daban con palos a la policía, que tal y cual. Entonces, hay un sistema de inteligencia, ¿no? Que ha estado grabando todos los accionarios, o sea, individualizando la participación de cada uno.
Entonces, frente a ello, pues el Ministerio Público prácticamente ha intervenido, los han seguido, inclusive ya con sistema de inteligencia estaban siguiendo dónde estaban siendo hospedados, dónde se quedaban, y a fin de evitar, digamos, una convulsión o detener delante de todo un grupo de personas, pues lo que hacen es buscar y ver un momento donde no está, pues, digamos, con mucha gente, y lo detienen, ¿no? Entonces, como fragancia de delito, ¿no? Por agresión, o a veces en las carreteras también los detienen, por obstaculizar el tránsito, ¿no? De las personas y de los vehículos. Nosotros sabemos que eso está penado, es un delito, ¿no? Este, frustrar las vías de comunicación, ¿no? Las vías de comunicación no pueden ser privados ni vulnerados. Entonces, con ese contexto es que ellos han empezado a detener a las personas, pero sin embargo también ha habido gente inocente que ha sido detenida, ¿no? Que ha sido, digamos, como en San Marcos, hemos estado viendo en las redes sociales, hemos estado viendo que ha ingresado, han hecho, a todos les han investigado, les han identificado, han buscado sus antecedentes y creo que casi ninguno de ellos tenía antecedentes, ¿no? Eran personas común y corrientes, ¿cierto? Pero sin embargo les han pasado el control de identidad. Entonces, sabemos también nosotros, de acuerdo al Código Procesal Constitucional nuevo, las personas pueden ser retenidas, no detenidas. Una cosa es retenida y otra cosa es detenida. Pueden ser retenidas para fines, ¿no?, de control de identidad. Entonces, el Código establece hasta por 4 horas, ¿no? Entonces, por 4 horas se le puede privar de libertad mientras sea verificada si tiene requisitoria, si tiene un antecedente, ¿no? Debe estar seguido, ¿no?, por la justicia. Entonces, si no tiene eso, entonces suelta. Entonces, ahí, como es legal, entonces no habría una detención arbitraria, ¿no? Sería una detención legal, porque el código lo establece hasta por 4 horas, ¿no? Entonces, así, pero también ha habido muchos abusos, no tanto ahora en esta huelga. Los abusos que se han dado así, fragantes y a simple vista y son conocimiento público, es cuando estábamos en plena época del terrorismo. Ahí sí, ¿no? A veces había errores, donde pues a veces detenían y no solo detenían, sino liquidaban a la persona. Y ustedes son testigos, ¿no? Que aparecían en una fosa común, pues, un montón de personas, ¿no? A quienes se violaba todos sus derechos, sobre todo el derecho a la vida, ¿no? Ahí también derechos humanos intervino, ¿no? Por eso que muchos funcionarios también han sido encarcelados y también muchos terroristas, como han visto ustedes, ¿no? A todos los sentenciaban cadena perpetua, ¿no? Por la justicia militar. Entonces, los derechos humanos, como somos parte, ellos han determinado que sean juzgados por instancias judiciales con el debido proceso, con respeto y las garantías procesales, con abogado. Entonces, de ahí es de que son testigos, y la mayoría de los testigos que estaban purgando cadena perpetua, prácticamente los jueces nos han puesto, pues, ya no cadena perpetua, nos han bajado a 10 años, 15 años, 20 años. ¿Se recuerdan Lori Vélez, ¿no?, y otros? Pues salieron más antes, ¿no?, de la cárcel. Pues, interviene una acción supranacional que es parte del Perú, un convenio, ¿no? Eso mismo hoy día estamos diciendo, ¿no? Todavía aún no se pronuncia, creo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos frente a todos estos hechos, frente a esta coyuntura, ¿no? Que hay una posición, claro, muchos están a favor de estas luchas sociales y otros también en contra, ¿no? Entonces, como estamos aún con la libertad de expresión, cada uno tiene su posición y cada uno se respeta, ¿no? Mientras no vulnera el derecho de las personas, ¿no? Y si vulnera, tenemos los mecanismos, pero a veces también políticamente, también a veces pues, no se respeta, ¿no? Son impuestas, ¿no? Es lo que pasa en nuestra realidad. ¿Mm? ¿Algún comentario más, alguna participación? Yo, doctor. Sí, ¿su apellido? Flores Coyle Isabel. ¿Cómo es su apellido?
Flores, Coito y Severo. Sí. Primero, dar algo sobre lo que usted mencionó acerca del terrorismo. Yo no lo viví, pero sí tengo familiares que lo vivieron. Mi abuelo era militar en Arequipa. Y pues él me mostró más o menos la realidad en que en esa época se vivía. Más que nada de quienes vi sufrir más fueron a las mujeres y madres. Pues no solo era el abuso de autoridad o que simplemente vivían en terror, sino que abusaban de las mujeres en ese tiempo. Y no solo los terroristas, sino también los parte de las militares y policías que había en ese entonces. Violaban de las mujeres sin importarles cómo se sintieran ellas, ¿no? Había mucho abuso de autoridad en ese tiempo. Como estaba, supongo que por todo lo que pasaban, pues no les tomaron en cuenta porque no leí mucho acerca que hablaban de eso. Y ahora, en esta coyuntura política que vimos hace poco, yo no estoy ni a favor ni en contra, pues que vi ambos puntos. Uno, sí se vio el abuso de autoridad, más que nada en Lima, porque hay muchos que testificaban de que estuvieron días encerrados, lo cual no estaba bien, porque no debieron hacer eso, debieron dejarlos en libertad y ya luego seguir su proceso. Pero también por parte, aquí, por ejemplo, los que estaban organizando estas huelgas, pues no permitían también abrir los negocios, no permitían circular la economía. Eran, nos dejaban ahí varados, más que nada las empresas pequeñas, porque no podían vender sus productos, ¿no? Algunos vivían del día a día. Eso, doctor. Sí, interesante, sí. Cada uno tiene su posición. No, nadie puede pensar igual que uno. Tampoco nadie puede obligar que piense como uno, ¿no? Porque estamos en una libertad de expresión. Entonces, cada uno tiene, porque, como yo soy apolítico, ¿no? Yo la política no estoy de acuerdo con los principios, con la idiosincrasia de la política de nuestro país, sobre todo, ¿no? Estamos viendo tantas cosas que está pasando, ¿no? Yo lo considero ya que lo consideran como un negocio, ¿no? Antes, como decíamos, ¿no? Antes los jueces, pues, por ejemplo, perdón, las autoridades, alcaldes, no tenían un sueldo, ¿no? Era más por vocación de servicio y los elegían para personas honorables, para personas que tenían dinero, ¿no? Que aportaban, ¿no? Porque no había inclusive, ni siquiera había apoyo del Estado, ¿no? Pero hoy día pues ya tiene un sueldo, tiene una partida económica, ¿no? Para un presupuesto, ¿no? Para hacer las obras. Pero sin embargo estamos viendo en la práctica pues cómo es, ahora para que entren cómo se pelean para entrar a la política, ¿no? A mí me consta, yo he visto varios que venden su casa o hipotecan sus bienes para la campaña, ¿no? ¿No? Y luego ingresan a la campaña y luego estamos viendo pues que todos terminan en la cárcel, ¿no? Terminan respondiendo a la justicia. Casi la mayoría. ¿No? Salen gobiernos regionales, municipales, denunciados, encarcelados. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, lo que yo pienso es que la política lo están tomando como un negocio. Hay que invertir para luego recuperar y ganar. Yo creo que no es el espíritu de la política, ¿no? Cuando entra la persona a la política, entra, creo, de vocación al servicio, ¿no? A sus semejantes, ¿no? A la patria, a sus paisanos, ¿no? A hacer valer sus derechos, a hacer prevalecer frente, digamos, al abuso del Estado, de otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estamos viendo, pues, una situación anómala en la política, ¿no? Y también como refería su compañera anteriormente, ¿no? Efectivamente, pues, ha habido violación de derechos humanos. Como les digo, han aniquilado personas inocentes, ¿no? Han sido, ustedes han visto, ¿no? Hay mujeres que han sido, ¿cómo se llama esto?
les han ligado la trompa para no tener hijos, ¿no? Les han violado, y es un caso patético de ahora último que estamos viendo de Urresti, ¿no? ¿Han seguido ustedes las audiencias? ¿Cómo es que la señora delata los hechos? ¿Cómo es que los militares violaban a las mujeres? Porque como no había prácticamente un Estado de Derecho, había un autoritarismo, pues hacían tabula rasa, ¿no? De toda la, digamos, el comportamiento, ¿no? ¿No? Ligado con este pretexto del terrorismo, ¿no? Y se ha violado, efectivamente se violaba todos los días los derechos de la persona. Entonces yo creo que esto pues con la puesta en vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y ahora la justicia ya que vemos, yo sí puedo afirmar que hoy en día ya los jueces, hay ciertos jueces ya que son probos y honestos, ¿no? Son pocos, pero ya está iniciándose poco a poco, ¿no? A centralizarse, digamos, o a existir, ¿no? O postulan jueces ya un poco honestos, ya estamos viendo, pero también aún sigue todavía la corrupción, ¿no? Y esto yo creo que con el tiempo, ojalá que ustedes, como ustedes, ¿no? La nueva generación de abogados, esto pues ya cambie en nuestra sociedad, ¿no? Cambie y que realmente la justicia pues sea cabal, real, ¿no? Porque tampoco esta justicia también con muchas formalidades, justicia que tarda más justicia, ¿no? ¿No? Una justicia que dura 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cómo va a ser esa justicia, no? Pues eso debe haber una revolución en cambio de la estructura del Poder Judicial. Debe ser, ¿no? Términos, digamos, controlados, ¿no? A su actuación todo, pero mínimos, ¿no? De acuerdo a la naturaleza y se emita pues sentencia, ¿no? En la última instancia. Pero estamos viendo que hay casos que están durando 10 años, 15 años. Todos pensaban que con este nuevo modelo procesal penal iba a ser más rápido los procesos. Pero sin embargo, sí, ¿no? Años. Yo hace poco que tenía una audiencia, pues, solamente en la etapa intermedia, se dieron casi más de un año y un mes, 2 meses, creo. ¿Se imaginan? Entonces, eso también la sociedad pues reclama, ¿no? A veces reclaman, pero el problema es que a veces, pues, lamentablemente nadie le escucha, ¿no? Nadie le escucha, ¿no? Entonces ahí tiene que ver también el centralismo. Siempre hay que captar el centralismo, ¿no? Y a veces a las provincias, pues, no hay una atención. O sea, no hay una justicia, ¿no? Seguimos hablando de descentralización, pero no hay una descentralización verdadera. Es parcial. Siempre Lima es, ¿no? La centralización sigue boga, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, ¿te veo? Si no, ahorita se van a dormir. Entonces, como sabrán ustedes, volviendo a nuestro curso, entonces ahora la defensa pública ya el Estado les paga y ustedes pueden postular también. Mañana pasado, cuando ustedes sean abogados, pueden postular a la defensa pública. Entonces, ahí, por ejemplo, yo veo que no piden experiencia, ¿no? He visto varios abogados que recién egresados han ingresado a la defensa pública. Entonces ahí empiezan a defender en forma gratuita, ¿no es cierto? De forma gratuita y el Estado les paga el sueldo. Pero, sin embargo, las personas que sí tienen solvencia económica, son profesionales, entonces la defensa pública no les va a aceptar, ¿no? Tienen que conseguir su abogado particular. Pero también deben saber ustedes, si yo quiero, como persona, como funcionario, como empresario, quiero que me defienda uno de la defensa pública, eso ustedes deben comprobar, ¿no? De repente es un buen abogado, no es reconocida, de una reconocida solvencia intelectual o moral, entonces a veces quieren que ese abogado le defienda. Entonces ustedes van a ver que tienen que recurrir a la defensa pública y tienen que pagar.
¿ya? Ellos tienen una tarifa de acuerdo a los actos procesales que va a realizar ese abogado de la defensa pública. Y se paga, ¿no?, al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia autoriza a que ese abogado se haga cargo, por ejemplo, de un empresario, ¿no?, de un profesional que tiene solvencia económica. Eso también es real. Eso ustedes lo pueden comprobar eso hoy día, ¿no? Entonces, también procede eso. Pero nosotros en derecho pues tenemos una amplitud para ejercer la defensa, ¿no? Hasta ya cada uno va viendo, ¿no? Se va inclinando si trabaja en la SUNAT, Ministerio Público, Poder Judicial o trabaja en la defensa, una defensa, digamos, particular, ¿no? Muchos se especializan para asesorar a empresas o hacen una asociación de abogados especializados en diferentes ramas y se presentan como consorcio, ¿no?, a una institución. Está pasando en otros países, en otras regiones, mejor dicho. Ya se presenta como consorcio, ya no como uno, hacer una defensa, ya como una sociedad civil de abogados. Bien. Entonces ahora vamos a tocar la representación procesal del Estado. Entonces, en este caso, estamos viendo quién lo representa al Estado cuando es vulnerar los derechos. Todos ya saben, pues acá vamos a explicar, ¿no es cierto? Dice, la defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público. Es el encargado para defender al Estado. Y también, ¿no?, ellos convocan 2, 3 veces al año, ¿no? Y tengo muchos alumnos que están trabajando ahorita como procuradores públicos en la región de Puno, ¿cierto? Entonces, función de ellos es exclusivamente defender al Estado. O sea, son partes de un proceso, pero a favor del Estado. ¿Quién deberá ser emplazado con la demanda? ¿No? Este es un requisito que establece la ley. Cuando yo demando, por ejemplo, digamos al gobierno regional de Puno, entonces por ley debemos de emplazar al procurador público, ¿ya? Entonces averiguamos quién es el procurador público, dónde está la dirección. Entonces, debe notificarse, emplazarse por ser parte de un proceso que defiende al Estado. Es un requisito cuando hagan demandas contenciosas administrativas y otros que el Estado es parte, ¿no?, en el proceso. Además debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario servidor demandado, quienes pueden intervenir en el proceso, ¿no? Pero por ley se tiene que notificar al procurador público de esa institución. Es un requisito sine qua non. Aun cuando no se apersonaren, se les debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. ¿Por qué? Porque el procurador público está defendiendo al Estado, ¿cierto? Se le hace prevalecer, ¿no? Hace prevalecer, ¿no? Vela por la legalidad, ¿no?, por la aplicación de la ley en todo el proceso, del inicio al fin. Entonces, cuando estamos en un juicio oral, el procurador público está sentado ahí, ¿no?, porque es parte, ¿no?, de los sujetos procesales, ¿no?, en defensa cuando el Estado es agraviado, ¿no? Cuando el Estado es denunciado, pues ellos defienden al Estado. Pues ahí estamos hablando de la representación procesal del Estado. ¿A través de quién? Del procurador público, ¿no? Dice, en los procesos constitucionales contra la resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. Dice, en los procesos constitucionales contra resolución judicial no se notifica ni se emplaza con la demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial. Fíjense, más adelante vamos a ver que en un proceso de amparo, ¿no?, se puede hacer con una resolución judicial, ¿ya? Siempre y cuando vulneren derechos
constitucionales de la persona que es parte del proceso. ¿Ya? Entonces, ahí también, seguramente si son, digamos, si son, digamos, emplazados o son comprendidos algún juez o jueces de la segunda instancia, entonces también van a notificar al procurador público, quien va a representar, ¿no?, al Poder Judicial, ¿no? Entonces vamos a ver los términos más después, más adelante vamos a ver, cuando se trata de resoluciones judiciales, también es menos el tiempo, no vamos adelantando, son 30 días, ¿no? El procurador público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere que se afecta el derecho constitucional invocado. Entonces, acá también hay una ya, esta cláusula ya ha sido ya superada. Saben ustedes, ¿no? Antes el procurador público, ¿no?, que representaba al Estado, por ejemplo, eh, que representaba al gobierno regional, era nominado, ¿no?, por el gobierno regional, ¿cierto? Entonces, hoy en día no. Hoy en día ya el Estado, ¿no? El Estado, digamos, los integra, entonces ya no tiene nada que ver con la institución, la Procuraduría. Pues ellos ya actúan de forma independiente. Eso debe ser hace tiempo, ¿no? Porque si uno le paga su sueldo, estaba subordinado, ¿no? Entonces ahí no acaba de poner en conocimiento un hecho, ¿no? Un hecho, digamos, que rige contra la ley. Pero aquí todavía está de que puede, pues, el procurador público no poner en conocimiento de la entidad, ¿no?, cuál es, cuál es su visión sobre los hechos, ¿no? Pues, pero sin embargo, este, como digamos, un gobernador regional tiene, pues, sus asesores, ¿no? Un pool de asesores. Entonces puede poner conocimiento y acuerdo a hacer defensa. Entonces ahora ya son independientes y de 10 funciones. Ya no perciben sueldo. Yo creo que es un buen avance en nuestro sistema jurídico. Esto le decía, ¿ves? Prohibición de rechazo liminar, ¿no? Acá dice, de conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, no procede el rechazo liminar de la demanda, ¿ya? Pero ¿qué pasa, como le decía, ¿no?, que a simple vista, pues, yo presento un derecho, ¿no? Claro, acá no debían de rechazar, porque si está, siempre y cuando esté enmarcado el derecho vulnerado en la garantía, ¿no? Pero, como les ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué tal yo pido, digamos, cuánto perciben, digamos, los funcionarios del municipio? Y eso pido con un proceso de amparo. Es algo incoherente, ¿no? Sin eso va a haber la improcedencia liminar. Eso se da en la práctica. Pero acá está refiriendo, ¿no?, con los fines del proceso constitucional, o sea, que garantice las personas vulneradas, ¿no? Y estos hechos, entonces, obviamente no van a rechazar siempre y cuando, pues, esté enmarcado dentro de la norma. Pero si no está enmarcado, por ejemplo, si yo pido el sueldo de los funcionarios digamos, del gobierno regional, no pido, pero a través de una garantía de cumplimiento, por cierto, de una acción de cumplimiento. Los palabras que cumplan con dar digamos, nos entreguen las boletas o las sumas de dinero que perciben mensualmente, o los consejeros, no, las dietas, ¿no? Entonces eso, pues, va a rechazar hecho liminalmente. Pero si está marcado, si yo pido derecho, a la información con habeas data, si yo pido un derecho que está protegido por el amparo, si yo pido un derecho que está protegido por el habeas corpus, del cumplimiento, pues no va a rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque los jueces actúan, ya hemos dicho ya, a través del principio tuitivo. ¿Qué significa? De protector.
¿no? De protector a la persona vulnerada en un derecho constitucional. Por eso hablamos del principio tuitivo. También hablamos de causales de improcedencia. Cuando no procede un proceso constitucional. Por eso, como verán ustedes, estamos hablando solamente de la parte general. ¿Ya? Y todos estos aspectos que estamos tocando, ya luego en forma especial, vamos a ver si ingresa en las diferentes garantías constitucionales cuando entremos ya a fondo. Ya cuando ustedes van a exponer, vamos a debatir, vamos a discutir las garantías constitucionales. Este es el título preliminar, aspectos generales para todas las garantías que en forma general comentan, ¿no? Entonces acá dice, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Entonces, ¿cuándo no procede un proceso constitucional? O sea, cuando no hay una relación del petitorio al derecho que estoy invocando. Es lo que le decía anteriormente, ¿no? Si yo estoy pidiendo un derecho de que me den cuánto gana, digamos, el gobernador regional, es una petición pública, ¿no? De interés público. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, acá, si no hay esa relación, ¿no? No hay relación de lo que estoy pidiendo y la garantía, pues me van a rechazar, pues no va a proceder. Entonces acá dice, ¿no? Los hechos del petitorio de la demanda no están referidos de forma directa al contenido constitucional. O sea, cuando no hay conexión entre los hechos y el petitorio. O sea, lo correcto es que el petitorio, siendo el resumen sucinto de una demanda, debe estar en los fundamentos de hecho, debe haber conexión con el petitorio y los fundamentos de hecho. Y si yo pido una cosa en el petitorio y en el fondo de los hechos fundamento otra cosa, entonces, los casos no proceden, lo van a declarar improcedente. Pues decíamos, no todos los procesos lo van a declarar, lo van a admitir, ¿no? Si está marcado de ellos, sí. Si no está marcado, no lo van a declarar improcedente, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo un hecho ya, recuerdo que les dije, ¿no? Los hechos de victoria de demanda no están referidos de forma directa al contenido funcionalmente protegido. O sea, no tiene relevancia, no tiene conexión entre los hechos y el petitorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a declarar improcedente, un proceso constitucional. ¿Cuándo más lo declara improcedente? Cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. Fíjense, esto se produjo, y esto es consecuencia también del gobierno de Fujimori. Dice, ¿qué pasó en el tiempo de Fujimori? ¿No? ¿Alguien les ha contado o saben por historia? En el tiempo de Fujimori, ¿no? Debido a la política de gobierno, en todas las empresas los han despedido a los trabajadores. En cada empresa había, o sea, mucha cantidad de trabajadores. Empezaron a deber despedirlos. Digamos, si una empresa había 1000 trabajadores, lo despedían 800 y se quedaban con 200, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues todo el mundo, ¿no? Cuando creían que estaban vulnerando sus derechos, pues recurrieron al proceso de amparo. Una mayoría estaba regresando con proceso de amparo. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional emitió una disposición frente al abuso, al exceso, ¿no? De la aplicación del proceso de amparo para retornar, ¿no? El derecho vulnerado al trabajo, ¿no? Que vayan a otras vías específicas. ¿Cuáles son las vías específicas? Por ejemplo, en la vía, digamos, privada, para el sector privado, y en el proceso, la vía ordinario laboral. Y para el sector público era
los procesos contencioso-administrativos, ¿ya? Frente al abuso, ¿no?, del empleo del proceso de amparo. Eso se produjo en el tiempo de Fujimori, ¿ya? Entonces, por eso que hoy en día, mayormente, por ejemplo, pues, digámoslo, por ejemplo, vamos al ejemplo del municipio. Lo sacan de su trabajo, y pasan su carta de preaviso, les dan 6 días para que hagan su descargo, no satisface, le pasan su carta de despido y saca de la institución. Entonces, ¿qué hace uno de acuerdo a las nuevas normas? Tiene que agotar la vía administrativa. Esto lo vamos a ver más adelante. Los requisitos para ir a la vía judicial, ese requisito es agotar la vía administrativa. Pero también va a ver usted más adelante en qué casos no es necesario agotar la vía administrativa. ¿Verdad? Entonces, se agota la vía administrativa. ¿Qué significa? Si recursos humanos, digamos, del gobierno municipal, ¿no?, prácticamente me despide de trabajo, entonces ahí yo puedo apelar, digamos, a la gerencia de recursos humanos, por decirlo. Y al final no me da la razón, apelo, ¿no?, al alcalde, al consejo, ¿no? Entonces, ellos en última instancia ven que tampoco me satisface. O sea, dicen, no, está bien despedido, está despedido, punto. Entonces, he agotado la reconciliación, he agotado la apelación, juicio, y no me da razón. Entonces, ¿qué establece el proceso contencioso administrativo? Da plazos, ¿no? 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, para hacer contencioso administrativo, entonces yo tengo, después que me despiden, agoto la vía administrativa, tengo 3 meses para instaurar la demanda contencioso administrativo. Si en 3 meses instauro, entonces estoy dentro del plazo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La resolución administrativa última que no me han amparado, me han despedido arbitraria, ilegalmente o injustamente de mi trabajo, esa resolución administrativa va a ser revisada en la vía judicial, ya con todas las garantías del debido proceso, pero a través de un proceso contencioso administrativo, ¿ya? Y cuando es instituciones privadas, por la vía ordinario laboral. De esa manera se ha descentralizado el abuso excesivo, ¿no?, del proceso de amparo para el retorno a los centros laborales. Por eso, ¿no?, dice acá, ¿no?, si existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, ¿no?, debe irse a esas vías. Dice, salvo el proceso de habeas corpus. Excepción de esta garantía. En los demás, sí, ¿no? Entonces, tiene que ir a la vía específica, ¿no? Contencioso administrativo o vía ordinario laboral. Eso ustedes lo van a ver en la práctica mañana, pasado, que son abogados. Esos van a chocarse con este tipo de asuntos. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Entonces, si yo he recurrido, digamos, a otra vía, y no al proceso de amparo, dice, haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respectivo, entonces tiene que agotarse primero y resolver esa vía. Y yo no puedo hacer paralelo una demanda, digamos, constitucional. Por eso decimos que es una causal de improcedencia, ¿ya? Si he ido por otra vía, tengo que agotar esa vía, ¿no? Y el problema es que para hacer con un amparo, pues, hay un plazo, ¿no? Saben ustedes, 60 días. Eso lo vamos a ver más adelante. 60 días de plazo para poder interponer una proceso de amparo. Vamos a ver requisitos, ante quién se dispone, vamos a hacer prácticas también. Ustedes van a hacer demandas, ¿ya? Entonces, ¿no? Si yo he recurrido por otra vía, entonces tengo que seguir esa vía. De repente he ido por una vía, digamos, civil, ¿no? Entonces, o he ido por la vía laboral, por decir. He pedido mi reposición y que me paguen
los daños y perjuicios dejados de percibir. Si esa vía tiene que agotarse, pues esa vía tengo que recurrir yo, ¿no? Entonces, yo no puedo recurrir paralelamente pues a la vía constitucional. Entonces, me van a declarar improcedente. Me decir, primero agote ese vía. Pero mientras agote ya se pasó los 2 meses, ¿no? Entonces ya no tengo derecho a tener un amparo. Tengo que ir por otra vía. Entonces ya tengo que ir contencioso administrativo, plazo de 3 meses, hay plazo de 6 meses y un año. Entonces, de acuerdo a eso, ya voy a valer los derechos. Dice, no se haya agotado, dice, las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y el proceso de habeas corpus. ¿Pero nos hemos pasado la hora o estamos? ¿Están escuchando o están dormidos? Si nos hemos pasado, doctor, la hora es hasta las 8:45. Es el problema, pues, como no intervienen, estoy hablando, están durmiendo, se han salido, se han acostado, creo. Ya estamos escuchando, doctor. Ya, bien, entonces, este, vamos a, vamos a quedar acá. Vamos a ir continuando. Entonces, ya saben ustedes, desde la próxima clase, en cualquier momento va a decir primer grupo, ¿ya? Ponen el primer tema. Si no hacemos eso, va a ver que el tiempo no nos va a alcanzar. Al final vamos a estar corriendo, vamos a estar fijando un día particular para terminar las exposiciones. Y son temas del siglo, ¿no? Sobre todo vamos a detener bastante en las garantías. Los demás temas no también. Ya, entonces los 3 primeros grupos ya saben que deben estar listos para poner. ¿Ya? Si el primer grupo en la próxima clase me dice que no, que mis compañeros no pusieron de frente, le pongo su nota 0000 y llamo al segundo grupo. Me dice, tampoco lo han podido, 000. Tercer grupo tampoco pusieron 000. ¿Ya? Y luego seguimos avanzando y ya no pueden poner, pues, salvo justificación debidamente motivada. Bien. Sí. Sí, las exposiciones debe de veamos esta semana, la siguiente semana. Esta semana vamos a seguir avanzando en los temas. A partir de la siguiente semana ya debe estar listos los 3 primeros grupos. Y así sucesivamente. Todos ya deben estar listos. Sí. Sí. Pero les he dicho el primer día, trabajo monográfico. Monográfico con conclusiones y recomendaciones. Entonces yo siempre leo más las conclusiones a que llegue el grupo y las recomendaciones sobre el tema que están realizando, ¿no? Las recomendaciones es de acuerdo, digamos, al grado de cultura jurídica que tienen este semestre, ¿no? Entonces ya tienen ustedes una visión panorámica de lo que es la Constitución y procesal constitucional. Pues son temas hartamente conocidos, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusiones llegan sobre el tema? Y algunas recomendaciones. Ahí yo veo un trabajo monográfico, digamos, para un estudiante, ¿no? Pues a ti, gente, nos vamos a despedir. Hasta la próxima clase.